Ok, ok. Buenas noches a cada uno de ustedes. Agradezco yo su participación y a todos los que yo sé que se van a ir sumando en un momento, ya como normalmente pasa cada jueves. También a los que van a ver este video a través del canal de YouTube. Agradecido con Dios de poder que ustedes abran esta ventana para poder seguir edificando sus vidas y creciendo cada día realmente en la revelación que nosotros podemos tener de nuestro Señor Jesucristo. Ah, bueno, gracias Pastora Carmen, Pastora Shirley, Pastora Sandra y gracias Pastora Lilian que nos está visitando hoy día y va a estar haciendo la clase el próximo jueves. Y estamos desde ya, por cierto, expectantes de poder oírla. No solamente verla, sino oír su clase. Bien, hoy día vamos a iniciar un nuevo curso, una nueva materia que le hemos llamado legalmente legales. Eh, el nombre apunta a poder trabajar juntos, algo que es muy importante, lo que conocemos como la justicia de Dios. Durante muchísimos años en lo personal, cuando yo escuchaba la justicia de Dios, yo asociaba inmediatamente a la paliza que iba a recibir de parte de Dios para mi vida, ¿no es cierto? Entonces, pero gracias a Dios, alguien me enseñó que no significaba eso para nada. Entonces, pero también quiero mencionar de que no solamente en esta noche quiero que tratemos solamente la justicia tal cual, donde sin duda hay una gran cantidad de material que nosotros podemos desarrollar, sino también vamos a ver algunos otros aspectos. Me gusta ver junto con ustedes el contexto y que nosotros podamos operar y funcionar en la mente de Cristo. Entonces, todos nosotros sabemos por la palabra que como hijos de Dios, a través de su gracia y también misericordia, nosotros hemos podido ahora estar en una realidad de carácter legal. Tenemos una posición legal en Cristo, por causa de Cristo. O sea, esa es nuestra realidad. No es una realidad que algún día tendremos o que tenemos que luchar para poder. Pero en algún momento esa realidad se fue, se perdió y en algún momento también tenemos que descubrir para qué tiene que ver esa legalidad. En este tiempo donde estamos, y acá aprovecho siempre porque hay varios ministros, ¿no? Ahora estamos desarrollando todo este tiempo del Mundial de Fútbol, ¿verdad? Y justo ahorita está jugando Portugal con Croacia. Espero que eso no sea motivo para que no, no entren a la clase. Pero está jugando Portugal con Croacia. Y creo que la labor de un entrenador de una selección, cuando convoca a los jugadores, quiero poner este ejemplo, no es enseñarles a jugar fútbol. Ellos ya tienen un conocimiento y muchos de ellos son estrellas del fútbol. El trabajo que tiene un entrenador es enseñarles a cómo funcionar, a cómo operar en equipo. Porque cada uno, como puede tener una serie de genialidades e individualidades, pero tienen que aprender a funcionar en equipo. Jugadores que de repente unos son muy mayores, otros muy jóvenes y probablemente no se conocen, pero cuando llegan a una selección tienen que aprender a jugar. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de la justicia, no solamente tenemos que pensar que es una posición que tenemos por causa de Cristo, es una realidad de la nueva criatura, como lo hemos estado viendo en las clases pasadas, es una realidad de la nueva naturaleza. Pero la gran pregunta es, y ahora, ok, ya lo soy, ¿y qué más sigue?
Entonces, cada uno de nosotros, no solamente, y como ustedes me escuchan, los tres ejes en los que normalmente trabajo, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el propósito divino, el propósito eterno, Cristo impartido, Cristo revelado y Cristo formado, toda esa realidad es para aprender y descubrir que hay una realidad en nosotros, hay un diseño, pero todo esto es para poder funcionar, para poder operar, porque una de las cosas que nos puede pasar muchísimo es que simplemente somos teóricos de la fe, somos teóricos de la palabra, pero no estamos funcionando en la palabra, no estamos operando en el diseño de Dios, por ejemplo, el diseño de Dios para cada vida, el diseño de Dios para la familia, el diseño de Dios para la esposa, para el esposo, para los hijos, el diseño de Dios para los padres. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que pensar. Y algo que vamos a desarrollar en esta noche es que juntos vamos a meditar la importancia de que tiene el que si yo no tengo una legalidad como hijo, si yo no tuviera una legalidad como hijo, yo no voy a poder funcionar, realmente no voy a poder funcionar en esa realidad, no voy a poder operar. Ustedes saben, ¿no?, que las personas que han perdido su libertad, sea de una forma u otra forma, sus documentos son retenidos. Entonces, lo que se dice, ¿no?, los derechos ciudadanos son totalmente, son puestos a un lado hasta que se cumpla realmente la pena, vamos a decirlo de esa forma. Pero pensemos ahora, a veces nosotros decimos, sí, yo soy justo, aleluya, gloria a Dios. Citamos, como lo vamos a leer ahora, 2 Corintios 5:21, lo sabemos muchas veces de memoria, más lo que somos de gracia, de fe, ¿no? Entonces citamos normalmente este versículo. Pero la pregunta es, sí, ok, tú tienes una posición legal, ¿no? Una posición correcta, una posición ahora de inocencia delante de Dios, ¿pero para qué? Ahora, ¿hacia dónde apunta todo esto? Y algo que quiero mencionar acá antes de comenzar de repente a desarrollar es que tenemos que aprender a diferenciar cuando hablamos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a diferenciar algunas cosas. Porque normalmente las mezclamos y como que las ponemos en un mismo paquete, pero tenemos que diferenciar, número uno, lo que era necesario hacer por causa de lo que le sucedió a la humanidad. Número uno, es necesario saber la necesidad de lo que había que hacer. Número dos, el precio. El precio es diferente. Y número tres es el propósito. Es el precio de la obra consumada, pero luego tenemos que entender que hay un propósito de la obra consumada. Y tenemos que mirarlo desde esa realidad. Por eso es de que vamos a entrar y vamos a mirar esto desde una realidad. Ahora quiero lanzar una primera pregunta y ustedes saben que tienen que encender su micro y responder, y si no, aplicamos dedocracia y yo voy a preguntar. Recuerden de que acá estamos todos para aprender, no hay ninguno que diga yo me las sé todas, somos un cuerpo y como cuerpo funcionamos y hay cosas que tú me puedes preguntar a mí y probablemente no las voy a saber, pero lo que sí te prometo es que voy a estudiar, voy a averiguar, voy a investigar y te voy a dar la respuesta. Ahora, cuando hablamos de reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿cuándo empezó a funcionar el reino? ¿Cuando Jesús entró en escena? ¿Ahí empezó a funcionar el reino? A ver, ¿alguien me puede decir cuándo empezó a funcionar el reino? ¿O el reino siempre existió? ¿Alguien me puede responder eso? Pastor, el reino siempre existió. Ok, ok. ¿Alguien más que quiera decir? ¿El reino siempre existió? El reino... A ver, Pastora Sandra, ¿tú siempre opinas? Yo creo que dice el Padre nuestro, venga tu reino, ¿no? Quiere decir que venga su reino con Jesús. Su reino, él es el rey,
rey y Sí. nosotros somos, Dios es el A ver, rey. ya, reformulo la pregunta. ¿Venga porque no existía o venga porque tiene que manifestarse? Venga, Porque porque tiene tiene que que manifestarse, pastor. Venga, Entonces sí porque existía. Entonces sí existía. Ok. pastor, Lo que, sí, a ver, Marreni. hay un versículo iniciando el Evangelio de Mateo, es cuando Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ok, ok, bien. Todas esas Jesús respuestas son resucitó. totalmente válidas. Ahora, lo que quiero expresar es que el reino no es algo simplemente, pero confundimos reino, normalmente lo confundimos con el cielo mismo, y vamos a ver todo esto. Alguien me dirá, pero esto no tiene que ver con el tema. Vas a ver que sí va a tener que ver, o sea, pero paciencia, paciencia. Ahora quiero que vayamos a Lucas 19:10. Acompáñame a Lucas 19:10. Y cuando alguien lo encuentre, por favor, prende su micro y lo lee, con voz del locutor en off. A Amén, ver, pastor. Amén. Lucas. Ok, a ver. Amén. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, entonces acá vamos a hacer una primera revisión. ¿Cuántos han leído que este versículo dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a quienes se habían perdido? ¿Dice a quiénes? ¿O A lo dice lo que? ¿O dice lo que que? se había perdido. Lo que se había perdido. Ok, Lo bueno, que y cuando tú vas al original, ahí habla de un artículo que es literalmente lo. Y está hablando en el original que algo se había perdido. Ahora, voy a decir algo acá que puede sonar medio extraño. Dentro del todo que se había perdido, había una parte que se había perdido y era el ser humano. Dentro de todo lo que se había perdido, había quienes se habían perdido. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ver que el concepto del reino es que siempre existió. Porque como lo vamos a ver más adelante, simplemente no quiero entrar a esa parte todavía. El reino es un ámbito, es una realidad, es un gobierno, es un dominio. Más adelante lo voy a explicar. Y cuando sucede lo que sucede, que nosotros conocemos en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, algo había pasado. Y el Padre, lógicamente, a través del Hijo, va a poner un orden en esa realidad. Ahora, vamos a comenzar a deshilachar el pollo poco a poco, ¿ok? Vamos poco a poco, pero quiero que me sigan, por favor. No quiero comenzar a correr sin que estemos todos en la misma página, tomaditos de la mano, ¿ok? Entonces, hace un rato dije que es imposible para cada uno de nosotros poder funcionar en nuestra nueva realidad, en nuestra nueva naturaleza, en quienes somos ahora en Cristo, si no tuviéramos una posición legal. ¿Saben por qué? Porque es a través de la legalidad donde nosotros podemos operar en el ejercicio de nuestros derechos, no ganados, sino por gracia recibidos a través de Cristo, pero también podemos operar a través de los deberes que nosotros tenemos para con Dios. Y esos deberes tienen que ver con nuestro diseño y la asignación que recibimos. Todos nosotros tenemos un diseño, lo hemos visto en la clase pasada. Somos una nueva criatura, ¿verdad? Somos una nueva realidad. Tenemos la realidad de Cristo en nuestra vida, tenemos la mente de Cristo, podemos operar y funcionar como Él
cuando hablamos del fruto del Espíritu, no es una meta el fruto del Espíritu, sino que el fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5 es la realidad de esa nueva naturaleza que está en nosotros. ¿Ok? Entonces, a veces pensamos, Señor, dame fruto, pero ese fruto ya está en nosotros y nosotros tenemos que manifestar. Por eso que cuando hemos hablado del propósito eterno, si lo tuviéramos que resumir, el propósito eterno tiene que ver con que el Hijo sea revelado en nosotros para que nosotros revelemos al Hijo a la humanidad. Es simple. Porque tú no vas a poder revelar al Hijo si el Hijo no ha sido revelado primero en ti. ¿De acuerdo? Entonces, todo el ministerio de Jesús se trató de poder, como lo dice, no sé si han escuchado al pastor Bill Johnson alguna vez, y no sé si han tenido la oportunidad de leer el libro Cuando el cielo invade la tierra. Y es un libro maravilloso. Creo que tú lo tienes, Marlene, porque han estado allá los de Bethel en Trujillo también. Entonces, cuando el cielo invade la tierra, habla de esa poderosa realidad, porque el reino se estaba manifestando y venía a tomar lo que era del reino, lo que le pertenecía al rey. Entonces comenzaba a tomar. Entonces, en las palabras de Bill Johnson, tremendo maestro por si acaso, si lo pueden buscar, habla de que el cielo invade la tierra. Entonces, y nosotros tenemos que mirar esa realidad, ¿no? Porque nosotros vemos que en Mateo 4:17, si tú te das cuenta, Jesús inicia su ministerio diciendo que, dice, y a partir de ese momento él comenzó a predicar y enseñar y anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Hay que entender que la palabra acercado significa que se estaba manifestando tangiblemente en el ámbito natural, ¿ok? Se acercó. No porque no existiera, no es porque estaba solamente ausente, sino que ahora se estaba manifestando, se estaba haciendo tangible en el ámbito natural. Entonces, hablaba, por ejemplo, y como dice Juan 1:11, miren, porque cuando hablamos de lo que se había perdido, en Juan 1:11 dice que el Señor, que Jesús vino a lo suyo, miren, a lo suyo. ¿Él dónde llegó? A lo suyo. ¿Qué era suyo? Todo era suyo. ¿De acuerdo? Y dice que los suyos no le recibieron. O sea, dentro de lo suyo estaban los suyos. ¿De acuerdo? Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Entonces, el reino se manifestó en el cumplimiento del tiempo determinado en la potestad de Dios mismo. Y nuestro Señor Jesucristo, en Hechos capítulo 1:13, dice que Él dio instrucciones durante 40 días acerca de ¿qué? Del reino. Eso lo puedes encontrar en Hechos 1:3. Hechos 1:3, ¿no? Estoy montando la enseñanza poco a poco, ¿ok? Hechos 1:3. Ahora, en Colosenses 1:13, dice, fíjense, que hemos sido librados de un poder. Sabemos que ese poder es el poder que opera en los hijos de desobediencia, que eso lo encontramos luego en Efesios. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. ¿De acuerdo? Hemos sido librados de esa realidad. Como hijos de Dios, estábamos en una naturaleza caída, pero ahora en Cristo ya no tenemos más esa naturaleza. Hemos venido viendo los 2 primeros meses, algunas 2 materias. Entonces, y en 1:13 dice que hemos sido trasladados ¿a dónde? ¿Al cielo? ¿Tú has sido trasladado al cielo?
Hemos sido trasladados, ¿a dónde dice la palabra en 1:13? Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de nuestros pecados. Entonces, tú y yo estamos en un reino. Entonces, si tú y yo estamos ya en un reino, es por algo. Porque ni tú ni yo podríamos ser parte de ese reino si estuviéramos en una realidad de ilegalidad frente a Dios. No podríamos, no habría forma. Entonces, y acá hay una escena que no sé si alguien me puede ayudar y lo puede leer, que es muy reveladora. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. A ver, ¿quién lo puede leer? Voy a llamar a todos los que se están durmiendo. A 3, ver, el 3, Evangelio. pastor. Me da risa. Creo Amén, que amén. el espíritu de resurrección entró. Amén, gloria a Dios. Ya, Juan, capítulo 3, verso 3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Interesante, ¿no? Porque se le acerca un hombre docto, un hombre preparado, un hombre que tenía una prestancia y él tenía una duda, pero Jesús se la resuelve y le dice que si no nace de nuevo, está hablando de esa nueva realidad, esa que tiene que darse en su vida, en el ámbito de su espíritu, pero Nicodemo no la chapó en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Y le dice, ¿qué cosa le dice? No podrás ver el reino. Es interesante, esa palabra ver, significa en el original, en el original griego, que es jorao, significa discernir, significa experimentar. Yo lo digo de otra forma, que si nosotros no nacemos de nuevo, vital, el nuevo nacimiento, no vamos a poder funcionar ni vamos a poder ser operativos en el reino. Entonces, no solamente es saber, ok, ya soy justo, sino tengo que aprender, como lo dije al comienzo en el ejemplo de un entrenador de fútbol, me tienen que enseñar o debo aprender, como yo sigo aprendiendo, cómo operar y a funcionar ahora en esa legalidad. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así de simple. Hace un tiempo atrás, yo justo estaba en la ciudad de Trujillo, ¿no? Estaba sirviendo en ese tiempo y queríamos celebrar el Día de la Familia y tanta cosa. Y yo siempre he estado vinculado a la FRAPIR, que es la Fraternidad de Pastores. Y en eso llegó un amigo, Tomás, y bueno, nos fuimos a cenar, me acuerdo, y con otros pastores amigos, y le comentamos, sí, estamos ahí en el problema de que, bueno, las finanzas para celebrar el Día de la Familia, pero él dijo, pero ¿cómo es eso? Por ley, hay un presupuesto del Estado a través de los municipios para entregar recursos y celebrar ciertos días en particular. Y nosotros nos quedamos así, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde fue? ¿Cómo fue esto? No sé si creo que era el Día de la Familia, pero vamos a usar el ejemplo, ¿ok? Am, entonces, nosotros, por desconocimiento, no sabíamos que había una disposición que nos permitía tener recursos para poder celebrar un día en particular en beneficio de la comunidad o de la sociedad, como lo ven ellos. Entonces, activamos nosotros los procedimientos y logramos que esos recursos pudieran ser dados y nosotros celebramos ese día. Entonces,
por eso digo, si yo no conozco mi legalidad y los derechos que implican mi legalidad como mis deberes, ¿qué va a pasar? No voy a poder funcionar y no voy a poder operar correctamente en el diseño que yo tengo. Todos tenemos un diseño dentro de un propósito eterno, pero no voy a funcionar, pues porque me voy a quedar a medias. Entonces creo que acá es bueno que nosotros definamos el reino. Y permítanme leer lo que anoté realmente para hacer la clase. El reino de los cielos o el reino de Dios es un ámbito, ¿ok? Es un ámbito. Es su dominio. Es la realidad espiritual en donde opera el gobierno de Dios. Yo lo voy a demostrar en un ratito. Y desde esa realidad impacta el ámbito natural. Más allá de lo físico, más allá del tiempo, Jesús vino a recuperar para el hombre, para ti y para mí, lo que se había perdido. Incluyéndonos en ese lo que a quienes estábamos perdidos. Esa es la razón que ustedes me han escuchado cuando yo he preguntado, ¿y por qué Jesús sanaba? No, es que era buenito, buen corazón, era buena onda. No, pero Jesús sanaba porque en su reino no hay enfermos. ¿Verdad? Jesús liberaba porque en su reino no hay esclavos. ¿Por qué Jesús resucitaba? No, porque, los entierros son carísimos. No, Jesús resucitaba porque en su reino no hay muertos. ¿Por qué Jesús expulsaba demonios? Porque en su reino no hay demonios. ¿Y por qué Jesús alimentaba? Porque en su reino no hay hambre. Entonces, cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando de ese ámbito espiritual que se estaba manifestando a través de él, ¿de acuerdo? A través de él, de su vida, de su ministerio, de quién es él, se estaba manifestando en el ámbito natural y nosotros hemos visto que ese reino estaba lleno de la palabra de Dios. Jesús predicaba, enseñaba, pero también se manifestaba a través de señales, prodigios y milagros. Ahora, quiero decirte algo, el rey está en ti, como está en mí. Y nosotros, por eso es que nosotros tenemos que aprender a funcionar, porque ahora nosotros ya tenemos la realidad de justicia en nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? A ver, ¿quién se lo sabe de memoria? Y le damos una estrellita y la pastora Sandra le va a enviar unas pizzas de Papa John's. Ok. A ver, ¿quién se lo sabe? Dice, no, que no se lo sepa nadie. Dice, bueno, no, sí, alguien se lo tiene que saber. Ok, pero en todo caso que alguien lo pueda leer en 2 Corintios 5:21. ¿Se lo pueden leer, Amén, por favor? amén, amén, amén. ¿Ya? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ok, listo. Ahora voy a leer lo que dice la versión amplificada. Dice, Cristo, ¿no? Cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido, su unción y el propósito de la unción. Nunca te olvides eso. Cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido, de su unción y el propósito de esa unción. Cristo que no conoció pecado, porque, a ver, vamos a ver, Jesús es el Hijo, pero cuando hablamos de Cristo hablamos de su función, el ungido, ¿ok? Cristo que no conoció pecado, esta es la Biblia amplificada, dice, se hizo pecado por nosotros, otra versión dice, fue hecho pecado, para que en él fuésemos hechos justicia de Dios, es decir, para que fuéramos aceptables a él y estuviéramos en una relación correcta con él por su misericordia. Esa relación correcta
no solamente tiene que ver con nuestra operatividad, sino tiene que ver con nuestra realidad, porque nadie podría ser parte del cuerpo de Cristo que menciona Efesios capítulo 1, que Jesús es la cabeza, porque nadie puede ser bautizado en el cuerpo, nadie puede ser parte del cuerpo ilegal. Vamos a decirlo así, ¿verdad? Y esto lo vemos, por ejemplo, si hay migrantes, ¿no? Entonces, alguien puede ir a un país. Mi hijo estuvo hace un tiempo, estuvo más de 3 años en el Canadá, y él se fue y estuvo legal, pero llegó un momento que si no estudiaba, porque te exigen estudiar, ¿no? Entonces, en ese momento, como decimos en Perú, fuiste, ¿no? Así de simple, fuiste. Entonces, ¿qué le dijeron? Bueno, mira, nosotros te dimos la oportunidad, tú no estás estudiando, así que tú no puedes ser parte de este país en una ilegalidad. Así de simple. Claro, me dirán ahí ilegales, pero él quería hacer las cosas correctas. Entonces, le dieron su pasaje, gracias a Dios, miren esa bondad. Le dieron su pasaje, le pagaron hasta las maletas y lo retornaron a comer ceviche al Perú. Ahora tiene que pasar un tiempo de penalidad para poder regresar bajo. Igual tiene que seguir estudiando y todas las cosas, ¿no? Pero ahora está haciendo unos cursos en Perú para poder ir allá. Entonces, ahora quiero decir algo acá. La palabra de Dios dice que fue hecho pecado. No dice que Jesús cargó el pecado. Hay una tremenda diferencia entre cargar una mochila y hacerme mochila. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, se refiere a Cristo. Fue hecho pecado. Ahora, eso implica una realidad, porque este versículo es considerado el versículo donde se muestra al perfecto y suficiente sustituto nuestro. Porque no es un sustituto que simplemente dijo, bueno, la paso de costado. Porque para que sea sustituto, tenía que simplemente asumir todas las partes del proceso que nos tocaban a nosotros asumir. De toda esa porción de que lo que nosotros llamamos la obra consumada, muerte, sepultura y resurrección. Entonces, ¿te has preguntado por qué Jesús en la cruz dijo Eloí, Eloí, lama sabactani? ¿Cuántos recuerdan que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Nos hemos puesto a pensar por qué Jesús dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en un momento, en un instante de todo el precio que estaba pagando, él con su propia vida, él fue hecho pecado. Y el Padre no tiene comunión ¿con qué? Con el pecado. El Padre no tiene comunión con el pecado. Cuando hablamos de que es nuestro perfecto sustituto, Él asume como hombre, ojo, porque Jesús, ustedes saben, verdadero Dios, verdadero hombre, pero Jesús estaba operando en ese momento como hombre, como ser humano, ¿de acuerdo? Porque el pecado entró por un hombre, Adán, ¿verdad? Y nosotros hemos sido restaurados por Jesucristo, que es espíritu, uno es un ser viviente y el otro es espíritu vivificante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay otra realidad. Entonces, el problema vino por un hombre y por un hombre tenía que ser solucionado. No podía ser por un ángel, un querubín, un serafín o alguien más. Era simplemente un hombre. ¿Cuántos saben que Satanás ya había sido derrotado en el cielo?
ya había sido arrojado, ¿verdad? Ya estaba derrotado. Ahora lo que tenemos que pensar, y gracias a Dios se dio, que un hombre lo derrotó a él. Y en esa victoria está nuestra victoria. ¿Cómo se llama quien lo derrotó? Jesucristo. ¿Y cuántos saben que ya está derrotado el diablo, que no tienes que orar, espíritu de acá, espíritu de calambre, espíritu de hambre, espíritu de esto, espíritu del otro, ¿no es cierto? Señor, me está tentando el espíritu de bizcochitos. No, 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 no olvídate los espíritus de bizcochitos y esas cosas. Eso es engordar. Entonces, por ahí no vayas. Entonces, él asume. ¿Y qué significa una naturaleza muerta? Cuando hablamos de que alguien tiene nosotros estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Y teníamos una naturaleza, por cierto, separada de Dios, ¿verdad? Separada de Dios. Ahora, ¿qué significa una naturaleza muerta? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué cosa significa la palabra muerte? Muerte dentro del concepto hebreo es la ausencia de vida, separado de Dios. Que nuestro espíritu. En nuestro espíritu, efectivamente, Marlene, en nuestro espíritu. Estábamos ausentes de vida y estábamos separados de Dios. Entonces, recapitulando un poquito, estamos viendo todo este contexto para ver que algo se perdió y que nosotros en ese algo estábamos involucrados, pero cuando Jesús entra en escena, Él viene a poner orden en todo. Él viene a traer una restauración y un reposicionamiento de todo en general. Y para que todo funcionara, tenía que funcionar a través de su máxima creación. ¿Cuál era su máxima creación? Sucedió en el día 6. ¿Alguien dijo yo? Ok, El sí, tú eres máxima el creación. hombre, pastor. El El ser ser humano. humano. El Ok, hombre, su máxima eso está creación, el bueno. hombre. Ok, entonces vamos a ver eso porque vamos a ir a lo que yo llamo la ley del punto de origen. Para poder ver hacia un punto, hay que ver el inicio. Entonces vamos a ver cómo esa legalidad. Yo hago una pregunta. A ver, acá, ¿quién me responde? A ver, ¿quién se invita a un cevichito el domingo? A ver, no importa, el delivery va a cualquier lado. Lo mandamos por Shalom, por Olva, pero el ceviche llega. Ok, listo. ¿Adán era justo? Me gusta hacerlos pensar. Medio fastidioso el resultado. Pero, a ver, ¿Adán era justo? Yo creo que en ese entonces no, pastor. A ver, Porque yo creo que Yo en ese creo que sí tiempo, era justo. un ratito, que termine la Yo pastora creo que Carmen. era Pastora Carmen, le justo. escuchamos. Espérense, pastora Carmen, le pastor, escuchamos. bueno, yo creo que no, en ese entonces, cuando usted está hablando cuando él pecó o antes de pecar, la pregunta que ha hecho. ¿Era antes de que él pecara o después que él pecó? Porque antes de pecar era justo, pero después cuando pecó, no, Ya, no, a no. ver, vamos a clarificar esto, ¿ok? Se perdieron el ceviche, así que les voy a dejar mi dirección luego en el grupo de WhatsApp para que me envíen algún tipo de cevichito y su arroz con mariscos. Ok, cuando hablamos de justicia en el contexto que estamos hablando, es que alguien ha recibido legalidad. Escucha, nosotros cuando hablamos de justicia, no la hemos ganado, sino que Jesucristo se identificó con nuestra realidad de pecado para otorgarnos su posición de justicia. ¿De acuerdo? Él asume nuestra condición de pecado, se identifica
porque es nuestro perfecto sustituto, pero nos otorga por gracia su posición de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de justicia en el contexto que estamos hablando, es que alguien, a través de un acto, nos ha declarado inocentes, vamos a decirlo de esa forma. Yo tenía una serie de imputaciones, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice que había un montón de decretos que nos era contraria. Y la misma palabra de Dios en otra versión dice que teníamos un montón de documentos que nos eran adversos, pero que Jesucristo los clavó en la cruz. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Jesucristo los clavó en la cruz. Entonces, en el caso de Adán, cuando fue creado, no fue creado justo, fue creado inocente. ¿De acuerdo? Él no necesitaba que alguien le otorgara justicia porque no tenía ninguna imputación. ¿No es cierto? No había nada que alguien le podría demandar. Entonces, él nace inocente. Sin embargo, ¿no? Vamos a ver ahora el contexto, pero hasta acá vamos a poner un pequeño break, ¿no es cierto? Como en el Mundial, para que tomen líquido. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta del tema. No me pregunten qué almorcé, ese tipo de cosas. Preguntas del tema. ¿Alguien tiene algo que quiera comentar? ¿Alguien que quiera algo decir? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? No sé, Pastora Lilian, ¿usted quiere opinar algo? ¿Quiere decir algo hasta acá? Gracias, pastor. Interesante todo lo que estoy escuchando. Realmente somos bendecidos de escuchar esta hermosa palabra. Y mientras el pastor estaba hablando, vino a mi corazón esto, que a veces pensamos que cuando aceptamos a Cristo Jesús, va habiendo un cambio progresivo. Pero saben que con Jesús hubo un intercambio. Él nos dio su justicia, nos dio su santidad, nos dio su perdón. Nosotros le entregamos nuestro pecado, nuestra maldición, nuestras enfermedades, nuestra pobreza. Entonces fue un intercambio radical en nuestras vidas. Ahora ese intercambio y todo eso fue depositado en nuestro espíritu. Lo importante de todo esto es que con la palabra vayamos transformando nuestro entendimiento para tomar todo lo que ya ha sido depositado en nuestras vidas y realmente saber que hemos sido justificados. Y todo lo que nosotros recibimos, la sanidad, el éxito, la victoria, parte de su justicia. Si no hubiésemos sido justificados, no tendríamos nada. Pero gracias a Dios por la justicia de Dios, porque Él nos hizo justos y a través de esa justicia tenemos todo lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Y todo lo que Él logró en la cruz, lo tenemos. Ahora lo interesante es tomarlo para nuestras vidas y cambiar nuestra forma de pensar. Y ahí está el trabajo. Amén. Y somos tan justos como Jesucristo es justo, por si acaso. No eres casi justo o un justo al 99%, ¿no? Yo soy justo al 99.9%, o no eres justo porque realmente oras todo el día, clamas, eso está bien, ora, ayuna, haz todo lo que tengas que hacer, ¿verdad? Pero no es eso lo que te hace justo. Porque no es nuestra justicia la que nos puso en una posición correcta delante del Padre, sino fue la obra de Cristo la que nos puso correctamente delante del Padre, a tal punto que de la misma forma que el Padre ama a su Hijo, nos ama a nosotros, que también somos hijos, ¿no? Y eso lo podemos encontrar ahí en la misma palabra. Entonces, vamos a ver algo acá. Recuerden que yo estoy tratando desde un lado
Y el próximo, jueves vamos a tener a la pastora Lilian. Así que vamos a seguir disfrutando, ¿no? Yo estoy haciendo la parte media así, media como que, ¿no? Me extraña y la pastora Lilian va a hacer la parte académica. Ok, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el huerto para poder ver algunos otros aspectos. En Génesis 1:26, yo voy a ir un poquito mencionando, Dios puso un diseño y quiero que separemos diseño, ¿no? Propósito y operatividad, algunas cosas así. El diseño, en Génesis 1:26, pero cojo la primera parte del versículo, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es interesante que cuando tú haces un estudio del original, cuando dice nuestra imagen, es impresionante porque está hablando de un doble exacto. ¿No? Como dice Kenneth Copeland, dice que cuando Dios hizo al hombre, los ángeles dijeron, wow, estamos viendo doble. No, uno era el Señor y otro era el hombre. Imagínate cómo era Adán. Qué tremendo, ¿no? Entonces Adán estaba manifestando la gloria de Dios. Y cuando dice nuestra semejanza, está hablando de todos los atributos divinos, sino que Dios es espíritu y Adán era un ser físico, ¿de acuerdo? Entonces, pero Dios lo puso, le dio un diseño. Ahora, vamos a ver en el mismo capítulo 1, en el verso 28, vamos a ver propósito. Ok, ya. Igual nosotros, ¿cuántos saben que tenemos un diseño, pero tenemos un propósito? Igual, vamos a ver el propósito en el versículo 28. Y Dios los bendijo y les dijo, propósito, sean fecundos. No, otra versión dice, fructifiquen, multiplíquense, llenan la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Significa, en otras palabras, que toda la creación estaba bajo la autoridad ¿de quién? Del hombre, de Adán. ¿Ok? Entonces había un propósito. ¿Cuál era? Ser fructíferos, multiplicarse en todo sentido. Pero ¿multiplicarse cómo? ¿Solamente tener bebitos? No. Significaba que ellos habían sido, como lo vamos a ver ahora, ellos tenían una realidad para llevar esa realidad desde donde estaban a toda la creación. Entonces, el otro aspecto es llenar la tierra. ¿Llenar la tierra de qué? De niños, llorones, así, que quieren helado todo el día. No, es llenarla de la misma presencia y la gloria de Dios. Ellos tenían un trabajo hacia la tierra. ¿Desde dónde estaban? Desde su identidad y desde ese huerto que tenían. Pero también les dice algo al final. Ejerzan dominio y ejerzan autoridad. Ahora, es interesante porque dominio no es autoridad. Cuando hablamos de dominio, voy a decirlo de esta forma, no quiero complicar la clase. Cuando hablamos de dominio, hablamos por decirlo de una forma, de un territorio. Y autoridad es la autoridad que tengo dentro de ese territorio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál era la parte operativa? Y eso lo vemos ya en Génesis, en el versículo 8, el versículo 15, y vemos ahí que Dios pone y planta un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí ¿a quién? Al hombre. Lo puso a Adán. ¿Y qué le dijo a Adán? Bueno, Adán, por si acaso, ya te he dado, tienes un diseño, imagínate el diseño, ya tienes un propósito, pero ahora vas a funcionar ¿cómo? Cultivando y cuidando, protegiendo esto, pero desde acá para adelante.
pa'lante, como decimos. Ahora, ¿qué significa en el original cultivar o labrar la tierra? En el original, dentro de todas las acepciones que tiene esa palabra, por cierto, que no es griego, es el hebreo, significa trabajar. ¿Qué tenía que hacer? Por eso cuando me dicen que el trabajo es maldición y todas esas cuestiones, no. Adán tenía que chambear. Ahora no me preguntes si 8 horas que marcaba tarjeta. Yo no me pregunto nada de eso. Pero lo que sí te digo es que tenía que trabajar. Pero él tenía el propósito en su diseño y comenzar a funcionar, a cumplir lo que Dios le había ordenado. Entonces, vamos a ver. Recuerden que Adán era inocente, no era justo, era inocente. Pero yo siempre me he preguntado, ¿no? No es el tema, ¿de quién tenía que proteger el huerto? Bueno, ya sabemos de quién tenía que protegerlo, ¿no? Porque por ahí estaba husmeando, ¿no? Estaba metiendo las narices donde no debía. Y Adán tenía toda la autoridad para ejercerla en su dominio y comenzar a operar y comenzar a funcionar desde ahí. Ahora, entonces, vamos a decir algo acá. Estoy hablando de ese Adán, ¿ok? Que el ser humano fue diseñado, creado, para tener un rol, si quieres, protagónico, vital, del gobierno encargado por Dios aquí en la tierra. Ahora, no te olvides que el ser humano estaba reflejando la misma gloria de Dios. Y el metiche que estaba ahí, ya tú sabes quién es, ya había perdido contra Dios mismo. Ahora, ¿a quién tenía que hacer fallar? Ya sabes. Entonces, ahora, él ya había sido fructífero, o mejor dicho, tenía que cumplir un rol fructífero de multiplicación, de repletar, llenar la tierra, ejercer dominio y autoridad. Entonces, ¿pero qué pasó con el hombre? Bueno, el hombre fue tentado. ¿Cuántos saben esa parte? El hombre fue tentado. Ahora, él fue tentado y él comete, lo decimos de esta forma, alta traición. Él fue tentado, pero nadie lo obligó. Eso fue voluntario, fue intencional, si quieres, ¿no? Pero no voy a detenerme en ese tema. Y ahora, definitivamente, él cae, cuando el hombre cae, fíjese lo que pasa. No solamente cae en alta traición, no solamente trae, porque cuando hablamos, no, cae en muerte, esa es la consecuencia. Quiero que separemos las consecuencias de lo que pasa en él. Él cae ¿en qué? En rebeldía. Él cae ¿en qué? En alta traición. Pero él cae en ilegalidad. Ahí empezó todo. En ese momento, ¿qué cosa pasa con ese hombre? Cae en una posición ¿de qué? De ilegalidad. ¿Y las consecuencias cuáles fueron? Todas las que conocemos. El pecado, que la misma palabra de Dios dice que es el aguijón ¿de qué? De la muerte. Ahora, recuerda que muerte siempre significa cesación de vida, ausencia de vida. ¿Y cuántos saben que en la palabra de Dios hay solamente y para nosotros un hacia adelante? ¿Cuántos saben que no hay neutro? No existe, bueno, pastor, ¿y cómo estás? ¿Cómo está tu fe? Bueno, pastor, usted sabe, ¿no? Las clásicas que hemos escuchado. Y lo podemos decir como lo hablan nuestros hermanos de Colombia, de Argentina, como dirían, pastora Lilian, che, anda. No, entonces, o como lo habla cualquiera, ¿no? O sea, estoy ahí, ¿no? Yo soy el color gris, pero no funciona eso. Aquí dicen, Entonces, pastor, perdón, aquí dicen dice, tirando. ¿Y cómo andás? Sí, tirando, tirando. ahí, tirando. Tirando para ellos es lo que sería para nosotros jalando, pero ella es No. tirando de la cuerda. Acá había un cantante
que falleció, se llamaba Tongo, no sé si escuchó, cantante medio vernacular, y él decía, sufre, peruano, sufre, ¿no? Entonces, acá parece que muchos dijeran, sufre, cristiano, sufre, ¿no? Entonces, porque hay varios que están en ese modo sufriente, pero no se dan cuenta, por eso digo, hay muchos que saben el versículo, pero no conocen su realidad. Por eso más adelante vamos a ver la tremenda diferencia que existe entre ser cristiano y estar en Cristo. Dos cosas totalmente diferentes. Entonces, porque, ok, yo sé que soy justo, pero ¿cómo funciono ahora? ¿Cómo opero? ¿Qué hago? ¿Cómo actúo? ¿No? Entonces tenemos que tener esa realidad. Ahora, el hombre cae y cae bajo lo que vimos ahí en Colosenses 1:13, de lo cual ya hemos sido librados de los poderes de las tinieblas. El hombre comienza a compartir ahora la misma realidad de su naturaleza. ¿Con quién? Con el otro, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza estaba muerta, nuestra realidad espiritual era muerta, separado de Dios, porque la paga del pecado, ¿qué cosa dice la palabra? Es muerte. Significa ausencia de vida. Y esa no es la naturaleza de un espíritu recreado, ¿no? Porque no somos un espíritu parchado, somos un espíritu totalmente nuevo. Lo hemos visto en la clase pasada, kainos. Somos una realidad que nunca antes ha existido, una realidad que viene del cielo y nunca hemos existido, kainos. ¿De acuerdo? Somos una nueva criatura. Entonces, ahora tenemos esa naturaleza, pero hay algo acá. Muchas personas, muchos creyentes dicen, no, que el diablo le robó la autoridad a Dios. El diablo no le puede robar nada a Dios, por amor del cielo, que no le va a robar nada. Lo que el adversario hizo fue que le robó la autoridad ¿a quién? A Adán, pues. Por eso que nosotros podemos encontrar que Satanás le ofrece a Jesús en lo que se conoce como las tentaciones, le dice, si tú te postras ante mí, a ti te voy a dar todos los reinos del mundo, porque a mí me han sido dados. ¿Quién se lo dio? ¿El Señor? No, ya saben quién se lo dio. Adán. ¿Pero cómo? A través de perder ¿qué cosa? Todo. Perdió, cometió alta traición, cayó en rebeldía y cae en total ilegalidad. Por eso, ¿cuántos han leído que Adán fue expulsado del huerto? ¿Por qué lo expulsaron? No, porque no pagó la renta. No, eso explica, no es porque no pagó la renta. Por su A ver, desobediencia. Por su ok, desobediencia. ok, porque cae en ilegalidad. Y un ilegal no podía estar ahí, pues. No sé si me estoy explicando acá lo que quiero decir. La ilegalidad de esa nueva realidad no podía. Claro, podemos encontrar de repente más explicaciones, pero pongo eso simplemente como algo que es importante, o sea, porque dice, pero ¿por qué lo sacó del huerto? Porque era ilegal, él había cometido, no solamente dijo, yo me voy a vengar, no, porque Dios es justo, como lo dijo la pastora Lilian, Dios es santo. 1 Corintios 6:11 dice que hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido ya justificados. No es que algún día, quizás a lo mejor, a través de algún acto, rito, procedimiento, protocolo, ceremonia, yo voy a lograr ser eso. No, ya lo eres. En Cristo ya tienes esa realidad. Has sido lavado, has sido santificado y has sido ¿qué? Justificado. En Cristo, por causa de Cristo. ¿Ok? Esa es tu realidad. Ese es tu diseño. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos aspectos acá que para poder luego entrar a un tiempo también de preguntas, comentarios
y poder escucharles a ustedes también, ¿no? Que eso es parte de nuestras reuniones, poder conversar, dialogar. Entonces, acá hay algo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? ¿Qué se perdió? Hemos puesto todo un contexto. Entonces, el hombre, el ser humano, cae en una ilegalidad. Por traición, por rebeldía, ya es ilegal. Y esa, pregunto, ¿esa ilegalidad pasó a todos los demás? ¿Y nos alcanzó a nosotros? ¿Verdad que sí? Alguien una vez dijo, pero ¿qué culpa tengo yo? Yo no hice nada. Bueno, leí una respuesta que me gustó en algún momento acerca de, ¿cuántos recuerdan el Titanic? Murieron muchos, pero ¿qué culpa tenían ellos de lo que hizo el capitán? Pero sin embargo, sufrieron las consecuencias, ¿verdad? De repente tú y yo no hemos hecho eso, de repente lo mismo, pero otra cosa. Pero al final, eso era, vamos a decir así, una naturaleza, una realidad, una naturaleza caída que ya de por sí estaba en una ilegalidad completa. Ahora, pregunto, ¿se podía reposicionar el reino cuando dice el reino de los cielos se ha acercado? Podía existir un reposicionamiento, una restauración, un total tomar lo que se había perdido sin la restauración del ser humano. ¿Era posible? Porque todo lo que Dios hace, lo hace a través del hombre. Hasta hoy en día, todo lo que Él hace, lo hace a través tuyo y a través mío. No, él no ha comisionado y ha dejado la gran comisión para los querubines. Así algún buen hermano se cree un querubín, pero no lo ha dejado a los querubines. Nos la ha dejado ¿a quién? A nosotros, a ti y a mí. Todo lo que Dios, la forma que opera, funciona, extiende, toca vidas y todo lo demás lo hace a través de nosotros. A través. Entonces, ¿y podíamos nosotros hacerlo en una ilegalidad? ¿Podíamos hacerlo en una naturaleza que estaba muerta y caída? Por eso es que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Él tuvo que replantear absolutamente todo. Ahora, por si acaso, no es que lo agarró por sorpresa, ¿no? Porque muchas personas dicen, sí, no, uy, pobrecito, lo agarró por sorpresa, no sabía la que se le venía, ¿no? Y creo que eso vamos a hablar, creo que, no sé, martes, no sé, porque no es eso. ¿Acaso a Dios lo sorprendió que el hombre cayera? ¡Wow! Dijo, ¿y ahora qué hago? Dios mío, ¿qué cosa hago? No sé. Entonces agarró y dijo, voy a buscar en ChatGPT a ver qué hago. No pasó nada de eso. No pasó. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él conocía todo eso. Tanto es así que inmediatamente tenemos en Génesis 3:15 la primera profecía mesiánica, ¿verdad? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Recuerdan esa profecía? Es la primera profecía mesiánica. Ya desde ahí estamos nosotros pudiendo ver al Salvador que íbamos a tener como la provisión de Dios para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver, ok, las consecuencias, hemos dicho que son no solamente es muerte, estamos hablando de consecuencias, ok, muerte. ¿Qué otra consecuencia podemos encontrar por causa del pecado? La maldición, ¿estamos de acuerdo? Y por causa de la maldición, ¿qué cosa entró? La enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Los tormentos, las dolencias, enfermedades de todo tipo, físicas, mentales.
¿Qué más entró? Pobreza, escasez y todo ese tipo de cosas. Todo eso es parte ¿de qué? De la maldición. ¿Que vino por causa de qué? Del pecado. ¿Por causa de qué? Alta traición, eh, rebeldía, ilegalidad. El ser humano pierde su posición de autoridad. Entonces, cuando nosotros leímos Lucas 19:10, ¿recuerdan? Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, acá vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué cosa es ese lo que? Está hablando de algo que se había perdido. Las consecuencias nos afectaron a nosotros, por supuesto, y nosotros estamos metidos estábamos metidos en el problema en la persona de Adán. Pero ¿qué fue lo que? A ver, ¿quién ensaya una respuesta conmigo? ¿Qué fue lo que se venía a salvar? A ver, Pastora Sandra, pero tienes que abrir tu micrófono para poder oírte. ¿Qué es lo que se perdía? El ser humano. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más se ¿Alguna perdía? otra respuesta? ¿Se aceptan La comunión opiniones? con él, ¿no? La comunión con él, la bendición. Ok, La abundancia. ok. Vamos a retroceder un poquito al punto, a la ley del punto de origen. Acuérdense lo que vimos. El propósito, el diseño. Diseño, propósito y operatividad. Ok. Ustedes ya me conocen, estoy hablando un poquito raro. Diseño, propósito y operatividad. Dios le da al hombre, cree en él un diseño, pero le da un propósito para que él cumpla todo esto en ¿dónde? En la creación que Dios mismo había hecho y que al comienzo estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué fue lo que se perdió? Diseño, ¿No? Si nosotros propósito y miramos desde ese operatividad. contexto del diseño, propósito y operatividad, ¿qué se perdió ahí? Lo que Dios no pierde su autoridad. ¿De acuerdo? Dios nunca perdió su autoridad, nunca perdió su señorío, nunca dejó de ser, el diablo no podía tocarlo. ¿Pero a quién tocó? Al hombre. ¿Y cuál era el gran propósito de Dios hacia la creación? ¿Cuál era el gran propósito de Dios? ¿Qué piensas? ¿Cuál era el gran propósito? Plantó un huerto, pero dijo, bueno, acá tienes el modelo, el diseño, y ahora tienes que no solamente fructificar, multiplicar, rellenar y ejercer dominio. ¿Qué cosa? ¿En el huerto o más allá del huerto? Mucho más allá del huerto, ¿verdad? ¿Cuántos piensan que era mucho más allá del huerto? Era mucho más allá del huerto. Entonces, si nosotros vemos eso, ¿qué fue lo que se perdió? Lo que se perdió, para ponerlo y resumirlo, es que se perdió ese gobierno de Dios a través del hombre. Lo que se perdió fue esa realidad que Dios diseñó, el propósito y la operatividad en el hombre y a través del hombre para cumplir lo que él había encargado. Eso fue lo que se perdió. Dentro de eso, lo que se perdió el ser humano. ¿Por qué? Porque cometió ¿qué cosa? Alta traición, cayó en rebeldía y por consecuencia inmediata él estaba en una condición ¿de qué? De ilegalidad. Totalmente. No tenía ya cómo. Sin embargo, nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Por eso que cuando hablamos de pactos podemos encontrar 5 a 7, sí, hermana Maritza,
de 5 a 7 está el pacto adámico, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, tenemos el pacto con Moisés, tenemos el pacto con los profetas. O sea, si queremos entrar al ámbito así de estudios teológicos, o sea, pero lo que quiero mencionar es que hubo una realidad, pero Dios mismo comienza a buscar las respuestas, y lo primero que nosotros encontramos que la respuesta del pecado siempre va a ser muerta, lo encontramos en el libro de Romanos 3:23, y nosotros siempre vamos a descubrir eso, ¿no? Entonces, y desde esa realidad, nosotros ahora podemos ver que, y seguro esto lo va a ampliar mucho más la pastora Lilian, en los tiempos de Abraham había una justicia, en los tiempos de Moisés había otra justicia, o la forma de ser manifestada la justicia, y en los tiempos de Cristo es otra forma de ser manifestada. ¿Qué dice la palabra en Romanos? A ver, vayan conmigo. Romanos 4, 21, 22. Romanos 4, 21, 22. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Lo leo, pastor? Por favor. 4, 21, 22. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Entonces, en los tiempos de Abraham, ¿cómo uno recibía justicia? ¿O cómo recibió justicia Abraham? Por las obras de su fe. Abraham recibe justicia por las obras de la fe. En el tiempo de Moisés, la ley, ¿quién era justo? ¿Quién podía tener? No estamos hablando de que todo era temporal, ¿no? Todo era, si Abraham, imaginemos, fallaba en su fe, la justicia, bye bye, nos vemos. Pero no es cierto. En los tiempos de Moisés, ¿quién era justo? ¿O quién podía tener esa realidad de justicia? Así sea temporal. Todo el que guardaba la ley. Y año tras año tenían que recibir la expiación año tras año, año tras año, año tras año. Entonces, ¿quiénes eran justos en el tiempo de la ley mosaica? Todos los que guardaban. Ellos hacían y Dios hacía, ¿no? Entonces, eran primero Abraham, obras de fe. Tiempo de la ley, obras de la ley. Y en Cristo, ¿cómo somos justos? ¿A través de qué? De la obra consumada de Cristo. Son tres tipos de obras, ¿no? Las obras de fe, las obras de la ley y la obra consumada de Cristo. Significa que Él es el cumplimiento de todo lo que había que hacer. Él es el cumplimiento, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que ahora podemos leer 2 Corintios 5:21 desde otra realidad. Ya vemos cómo el hombre cayó en una ilegalidad, cómo el hombre estuvo ajeno al reino, no podía funcionar, y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo acá? Todos podemos levantar las manos. Entonces, le dijo, ¿es suficiente, Nico? ¿Tienes que nacer de nuevo? No, porque le dijo, es necesario que tú nazcas de nuevo, y le dio propósito para que veas el reino de Dios. Entonces, eso es lo que yo quiero decir acá. Nosotros ahora ya tenemos una posición de justicia por Cristo, por gracia. Ahora, en nuestra nueva realidad, ya tenemos una realidad de sin culpa, de inocencia. No hay nada que se nos sea imputado, ya no tenemos nada que alguien te pueda levantar el dedito ni nada. Ya en Cristo Jesús tenemos esa realidad, ya está hecha por Él, porque es por la obra consumada.
ya tú no estás en las obras de fe de Abraham ni en las obras de la ley, tú estás en la obra consumada de Cristo. Por eso es que ahora nosotros cuando leemos 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, él, vamos a ponerlo así ya, como perfecto sustituto nuestro, se hizo pecado, para que nosotros ahora fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿qué fue lo que le dijo a Nicodemo? Ok, Nicodemo, tú necesitas ver el reino de Dios. ¿Qué dijimos que significa ver el reino de Dios en el original? Significa que tú puedas experimentar esa realidad. Eres justo, pero tienes que experimentar esa realidad de justo, de sin culpa, de inocente, como que realmente no hay ninguna imputación, ni eres un RQ, ya saben que es RQ, requisitoriado, no hay nada que nadie pueda levantar contra tu vida, porque por causa de Cristo, tú ahora estás en esa realidad a tal punto que ahora tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Realmente, la misma palabra de Dios dice que estamos completos en Él, y la misma palabra de Dios dice que tal como Jesús es, así somos nosotros en esta tierra. Y si Él es justo, tú también eres justo. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío? Experimentar, comenzar a funcionar desde esa realidad. Esto cambia, esto que estamos enseñando cambia tu forma de pensar. Si tú cambias tu forma de pensar, tu entendimiento, tu razonamiento, tus paradigmas, porque de repente tú has estado creyendo que yo tengo que hacer un trámite, otro trámite para ser justo o para ser más justo, ¿no? Para tener una hiperarchijusticia. Ya eres justo, ¿verdad? Entonces ya cambia. Y al cambiar tu entendimiento, cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de interactuar, cambia tu forma. ¿Por qué? Porque tú ahora, conforme a la palabra, eres un ciudadano de los cielos. Y por consecuencia, ¿no?, de ese reino, y por consecuencia, tienes derechos. ¿De acuerdo? Es parte de tu diseño y para tu operatividad. Pero ¿cuántos saben que también tenemos deberes? O simplemente tenemos derechos y alguien quiere ser acá como la CGTP con su pliego de reclamos cada vez que ora, ¿no? Yo siempre digo, a ver, la pastora Lilian se puede acordar de esta canción, que hay algunos hermanos que oran en modo criollo. Dicen, Señor, yo quiero que escuches la imagen de mi alma que te ama y te adora como una aventura que nadie ha gozado. Tu nombre quedará grabado para ser dichoso con tu falso amor. Gracias, Señor. Amén. ¿Verdad? Entonces entramos a orar y en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y de eso no se trata. Porque cuando la palabra de Dios dice, pedid y recibiréis, no le estás pidiendo al Señor que haga algo, sino es como los abogados. Cuando los abogados piden algo al juez, lo que levantan puede ser el Código Procesal Civil o el Código Procesal Penal, pero cuando ellos piden es que levantan algo que esté establecido y lo presentan. Cuando nosotros tomamos tiempo, nosotros le damos las gracias porque podemos levantar, gracias Señor. Porque realmente, a pesar de todo lo que pasó, yo hoy día soy completamente inocente y sé que me amas tanto como amas a Jesús. Sé que realmente, Señor, de la misma forma que tú eres, tu palabra dice que así soy. Y desde ahí comienzas a trabajar. Desde ahí comienzas a levantar la palabra para tu vida,
para tus hijos, no le estás diciendo, Señor, bendíceme por favor, bendíceme a la 1, bendíceme a las 2, bendíceme a las 3, 1, 2, 3. No, simplemente gracias, Señor, porque yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Señor, porque tu naturaleza está en mí. Tu palabra dice que que 1 Corintios 6, 17, que el que se une al Señor, un espíritu es con él. No es que estamos pegaditos, que el Espíritu Santo más tu espíritu son dos espíritus. Nos hemos fusionado. El Espíritu Santo más tu espíritu somos un solo espíritu. Somos esa nueva realidad. Y el reto desde la operatividad está alinear. Por eso que la palabra de Dios en 3 de Juan 2 dice que, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma prospera. ¿Qué es un alma próspera? Un alma próspera es la que puede caminar alineada a tu nueva realidad espiritual, a la mente de Cristo, a funcionar como Él. ¿De acuerdo? Nos quedan 1 minuto, pero lo podemos alargar unos minutos más. Voy a abusar de la pastora Lilian, que allá están 2 horas más adelantados. Ellos están ya a las 11 de la noche. Pero, por favor, quiero pedirles que abran sus micrófonos, puedan hacer las preguntas necesarias, puedan hacer los comentarios del tema, por favor, breves, concisos, para no alargar la reunión. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? Por favor, se los voy a agradecer. ¿Ok? Bien. A ver, no sé, ¿alguien que quiera comentar algo? Pastora Lilian, no sé, empiece usted, por favor, coméntenos algo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Podría hacer una pregunta? Claro, claro. No la vemos, pastora Sandra. ¿Está por ahí? Sí, sí, estoy aquí atenta. Ya. La justificación del ser humano que está bajo la ley, ¿cuál es la forma como Dios les justificó a los que estaban guardando la ley? Guardando la ley. Eran O sea, su 613 leyes. justificación era obras entonces. Obras, definitivamente. Ya hemos enseñado que había leyes ceremoniales, leyes morales y leyes judiciales. Principalmente esos 3 ejes, ¿no? Entonces, ellos tenían que, a través de hacer obras, o sea, moverse en ese contexto de obras, pero recuerden que ellos vivían para. Nosotros no vivimos para, vivimos desde, ¿no? Nosotros vivimos desde la realidad que tenemos en Cristo. Eso implica la santificación, la justificación, la regeneración y todo ello. Ellos tenían que hacer cosas para. O sea, Abraham fueron inclusive salvos. tenía que tener fin para, pero Y nosotros los que no operamos de. cumplían, pastor, los que no Bueno, cumplían, encontraron la salvación, misma, sí, el que porque muchos fallaron en... sí. Por eso mismo que la ley contemplaba una serie de sacrificios y había al año una expiación anual, ¿de acuerdo? Que la ceremonia era celebrada por el sumo sacerdote, ¿no? Pero había para las faltas menores, había faltas con pena de muerte, por si acaso, de ahí se acabó la historia. Pero había otra realidad de faltas menores que ellos tenían que presentar las ofrendas respectivas por esas faltas, ¿no? ¿Por qué? Porque eran culpables. Si fallabas en un aspecto de la ley, eras culpable de toda la ley, porque la ley era un paquete. ¿De acuerdo? Pastora Sandra. Ya, gracias, pastor. Muchas gracias. Ya no le envíen la pizza a la pastora Sandra, por favor, ya. Ok. Ahora sí, pastora Lilian. Quería responder un poco, gracias, pastor, por esta oportunidad. Y gracias le doy a Dios por estar con ustedes y poder compartir la palabra.
mientras la pastora Sandra preguntaba, ¿eran salvos? ¿Cómo eran justificados? ¿De qué manera van a estar en el cielo o no? Cuando nosotros vemos en Hebreos la galería de la fe, yo lo llamo así, la gran cantidad de personas en el Antiguo Testamento que hicieron proezas, que recibieron por la fe creyendo en el Mesías que iba a venir, ellos vivieron por fe y algunos hasta entregaron su vida. Y cuando llegamos al versículo 38, desde el 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos, perdón, esto en Hebreos 11:37. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá a allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y qué era lo que ellos estaban esperando? Lo prometido, al Mesías, a Jesús. Ellos creían en el Mesías que vendría. Ellos tenían fe en el Mesías que iba a venir, que iba a venir, que iba a venir. Ellos murieron y no recibieron lo prometido, el nuevo nacimiento. Amén. Y luego dice versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, ellos esperaban el Mesías que vendría. Nosotros creemos en fe en el Mesías que vino. Pero la Biblia dice que cuando Jesús descendió a las profundidades, Él llevó cautiva la cautividad. Aquellos que murieron, que trataron de cumplir la ley, que trataron de ser justos, que honraron a Dios, pero no recibieron la salvación, pero ellos estaban esperando al Mesías. Y el Mesías se presentó a ellos. Y llevó, dice la palabra, cautiva la cautividad y se los llevó al cielo. A todos aquellos que estaban esperando allí, David, Isaac, Moisés, Abraham, Sansón, todos aquellos que creían en Dios. Me imagino ese momento esperando, 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 esperando. Y luego viene la muerte. Y luego en el seno de Abraham, esperando, esperando, que algún día se presentaría el Mesías y los miraría cara a cara y diría, acá está cumplida su esperanza. Aquí llegué yo. Y se los llevaría. Así que nosotros ahora creemos en el Mesías que vino. Esperamos solamente su segunda venida, que Él vendrá por nosotros como en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, eso quería responder a mi hermana Sandra, que en el Antiguo Testamento solamente esperaban al Mesías. Murieron en fe, creyendo que algún día el Mesías vendría. Nosotros creemos que Él ya vino. Así que Gracias, pastor. Excelente. Y bueno, una vez más, el próximo jueves, infaltable la clase, vamos a tener a la pastora Lilian también desarrollando este tema. Y como les dije al inicio, la idea es que nosotros podamos operar ampliamente y a veces hacernos preguntas que son válidas. Yo aprendí hace muchos años, desde la época de la universidad, que tenía que hacerme buenas preguntas para obtener buenas respuestas. Entonces, y creo que hay buenas preguntas que nosotros nos podemos ir haciendo, ¿no? Y luego vamos a estar viendo más adelante también las diferencias en la parte operativa, ya desde nuestra realidad de justicia, las tremendas diferencias que existe o puede existir entre ser cristiano y estar en Cristo. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 nos dice de modo que el que es cristiano, dice de modo que el que está en Cristo. Entonces, las diferencias son diametrales y vamos a trabajar sobre ese tema. El corazón de esta clase es inspirarlos para que tú puedas ver el amor de Dios expresado a través de Jesucristo, no un amor incondicional para tu vida,
para que tú puedas saber ahora que todas las cosas que pasaron, bueno, de todas esas, Jesucristo te ha hecho realmente libre, y a pesar de todas las cosas que pueden haber sucedido, tú ahora eres una nueva realidad en Cristo Jesús y tienes que comenzar a moverte ahí. Yo estoy seguro que tu forma de orar cambia. A mí, por ejemplo, creo que felizmente no tengo ninguna grabación de cómo yo oraba hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, porque yo mismo, yo mismo me hubiera jalado las orejas, pero gracias a Dios, porque ahora la forma de ver todo, ¿no? De ver todo cambia, porque, y en humildad, ¿no? No estamos hablando de altivez, no, en humildad tú dices, wow, gracias a Dios que ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Bien. Si no hay más preguntas, no hay más comentarios. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Está a tiempo? Bueno, quiero agradecerles su tiempo, su participación. Acá estamos, les repito, todos para seguir aprendiendo. Me incluyo, por si acaso. ¿Ok? Estamos para seguir aprendiendo, para seguir creciendo, para seguir permitiendo que el propósito eterno, nuestro diseño y nuestra forma de funcionar sea cada día más a semejanza de Cristo. Y es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? Hasta ahora sufro dolores de parto. No dice hasta que una congregación sea formada en ti. No dice que hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y como lo hemos dicho tantas veces, solo aquello que es revelado en nuestras vidas va a ser formado en nuestras vidas, y aquello que es formado en nuestras vidas va a transformar nuestra vida. ¿De acuerdo? Así que gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Gracias en particular, Pastora Lilian, por el tiempo que se ha tomado. Sabemos que usted está 2 horas adelantada. Nosotros terminamos como a las 9. Para usted son las 11 de la noche, pero ha estado ahí con nosotros acompañándola, y la vamos a tener el próximo jueves. Y nos sentimos privilegiados por eso. Gracias. Y seguimos a través del grupo, conversando, comunicando. Ya saben, cualquier pregunta me la hacen saber también. ¿Ok? Gracias y chao. Bendiciones Chao, para gracias. todos. Gracias, pastor. Gracias, Gracias, pastora. hermano. Muchas gracias, pastora. Saludos hasta allá. Bendiciones, padre, pastora. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, pastora. Carmen. Gracias, pastor Carlos. Nos vemos. Gracias, hermana Katia. Gracias a cada uno de ustedes. Pastora Shirley también. Carmencita también. Gracias. Ok, vamos a cerrar la reunión. Nos vemos. Bye. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves.